Bueno, vamos a hablar de la gestión de POA Annua en los campos de golf. Esta es la página web en la que normalmente colgamos las charlas que damos. Por ejemplo, esta charla estará colgada ahí también. Y aquí veis la página web de inicio. Y podéis obtener la información en esta página web. Es completamente gratuita, de modo que sentíos libres de utilizar la web siempre que queráis. Aquí está una de las publicaciones que tenemos en la página web que os mencionaba. Sería sobre el control de plagas para managers y directores profesionales de campos de golf y de céspedes deportivos. Lo podéis encontrar, como decía, en la página web. Es completamente gratuito y podéis además acceder a nuestras recomendaciones más recientes. Tenemos aquí los dos seminarios que hacemos con la GCSAA americana. Es gestión avanzada de malas hierbas y también sobre la gestión de eventos y la preparación de campos de golf. Aquí estoy en Carolina del Norte, en la costa este, entre Florida y Maine. Tenemos bastante variedad de clima en Carolina del Norte. Aquí tenemos también bluegrass, tenemos bentgrass, diferentes putting green. Aquí tenemos pinehurst con suelos muy arenosos. Es un campo de golf bastante famoso. Se han jugado ya 3 Open de Estados Unidos en los últimos años. Y aquí tenemos una imagen típica de la zona. Tenemos un buen clima. Y de hecho, hay una parte del estado en el que tenemos un clima bastante cálido, incluso palmeras. Aquí vemos la zona en la que se realizará el Open de 2018, Estados Unidos. Aquí también tenéis Moscú, un campo de golf que estuve también, ayudando a gestionar. Aquí tenemos el Club de Soto Grande en España. Seguro que lo conocéis, algunos de vosotros. También tenemos en Centroamérica, de hecho en Costa Rica. De modo que he visitado gran parte del mundo. También he trabajado, como decíamos, en España. He trabajado también en Madrid, incluso en Soto Grande, como os comentaba hace un segundo. También en algunos campos en Barcelona. De modo que estoy bastante familiarizado con la industria del césped en España. Además, trabajo con algunos colegas de Francia y también he supervisado campos de golf allí. De modo que vamos a hablar un poco sobre POA y sobre el ciclo de vida de la POA Annua. Vamos a hablar desde el principio de los tipos de POA Annua que podemos tener. Podemos tener el tipo anual y el tipo perenne. El tipo anual funciona de semilla a semilla en menos de un año. Son ciclos de menos de un año. Se pueden reproducir mediante, como decíamos, las semillas. El tipo perenne, sin embargo, dura más de 2 años su ciclo de vida y se pueden reproducir, además de por semillas, de forma asexual, por decirlo de alguna forma, con los espolones. Pueden reproducirse en el propio césped. De modo que tenemos aquí estos dos tipos, y lo que es más importante es que la POA Annua es mucho más fácil de gestionar
que los tipos perenne no son tan fáciles de matar, por decirlo de alguna forma, los tipos perenne como los tipos de poa annua. Es más fácil deshacerse de la poa annua, ya que decíamos que dependen directamente de las semillas y del trato de las semillas. Entonces, si utilizamos herbicidas, por ejemplo, pueden ser muy efectivos en la poa annua. Pero en el tipo perenne es mucho más difícil utilizar algo que sea efectivo. Para resumir un poco, vamos a hablar de, bueno, como decíamos, aquí tenemos una pequeña y breve descripción de lo que acabamos de hablar, del tipo anual y el tipo perenne. El perenne viviría más de 2 años y se reproduce sexual y asexualmente, y el anual, como decíamos antes, duraría menos de 12 meses su ciclo y solo a partir de semillas. El tipo anual, como hablábamos, produce mucha semilla. Y en un campo de golf es muy fácil llevar las semillas, por ejemplo, en nuestros zapatos y esparcirlas. Se pueden esparcir de muchas formas, incluso también durante la siega. De modo que puede resultar muy fácil el llevarnos la semilla con nosotros y esparcirla por ahí y que luego salga esa poa annua. Aquí tenemos un ejemplo. Es una mala hierba bastante conocida y que produce bastantes brotes, bastantes semillas, y como decíamos, ya que crece de esas propias semillas, depende directamente de ellas para desarrollarse. Sin embargo, el tipo perenne tiene un aspecto mucho más similar al que podría ser el de una agrostis en ciertos momentos. Aquí estoy marcando con un círculo lo que podéis apreciar que sería la poa perenne. Es un tipo mucho más agrupado de planta, y además no depende tanto de las semillas, por lo tanto tiene menos semillas. Otra cuestión que debemos tener en mente siempre sobre la poa annua es que es una especie muy variable. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que tiene una diversidad genética enorme. De hecho, os daréis cuenta, si os afecta este tipo de planta, que en los putting green se pueden ver distintos tipos de poa. Voy a ver si puedo quitar el puntero. Vale, perfecto. Podéis apreciar distintos tipos de poa, como decía, en los putting green. Y de nuevo, poa, como decíamos, es genéticamente muy diversa, y entonces por eso también desarrolla resistencias a ciertos herbicidas. Tenemos que asegurarnos de que no tengamos un problema finalmente de resistencia, como decíamos, a los métodos que utilicemos para intentar deshacernos de la poa. Lo que tenemos que preguntarnos exactamente es: ¿queremos gestionar la poa annua como putting green o queremos el creeping bentgrass? El creeping bentgrass, ya lo conocéis, sería la agrostis esteronífera, y lo que decíamos es que tenemos que tener claro si lo queremos gestionar, si lo queremos eliminar, por ejemplo, en el putting green. Creo que todos estaréis de acuerdo en que la agrostis es mucho más adecuado para que crezca nuestro césped que el poa annua. Poa annua, sin embargo, es muy sensible a las enfermedades y además no soporta muy bien el calor. En cambio, la agrostis es mucho más resistente en este sentido, es mucho más fácil de llevar. De modo que nosotros vamos a tener que darnos cuenta desde el principio si vamos a querer desarrollar por encima de la poa annua la agrostis esteronífera.
Pero vamos a ver un poco cómo se desarrolla la población de Poa annua en los Putting Green. Es mucho más fácil quitarla cuando hay mucha, cuando está muy esparcida. Vemos aquí, por ejemplo, un Putting Green que está bastante afectado. Tiene como quizá un 15% de Poa en la superficie. Y si queremos deshacernos de esta Poa annua que está afectando a nuestro césped, lo que tenemos que hacer es introducir el agrosis que decíamos. Sin embargo, aquí, en este caso, que está muy desarrollada, será muy difícil desarrollar un sistema para eliminarla. Una forma para desarrollar esta defensa que decíamos, este control de estas malas hierbas, sería tener un césped que realmente sea denso. Eso nos facilitaría muchísimo el trabajo. De hecho, cualquier práctica agronómica que nos promueva esa densidad del césped es una gran defensa contra las malas hierbas. Por ejemplo, hay algunas prácticas que tenemos que tener en cuenta en este sentido. Tenemos que tener en cuenta una fertilidad adecuada, una fertilización, adecuada del suelo. Tenemos que tener en cuenta también la siega. Tenemos que tener en cuenta todos los factores que afectan, por ejemplo, también el riego. La recomendación general sería para un Putting Green que quitáramos un 20% de la superficie de forma anual para eliminar ese riesgo. De modo que realizamos un aireado de forma anual, pues eso, aproximadamente un 20% de la superficie del césped. Esta sería una forma muy adecuada de intentar deshacerse de la Poa annua, como decíamos, sobre todo porque depende específicamente de las condiciones que tengamos en nuestro césped. Aquí también podemos ver otra cuestión muy importante en los céspedes de competición. Tenemos que estar pendientes del efecto de la altura de siega en los casos de festuca con digitaria. La cuestión aquí, lo más importante, es que si tenemos un césped de competición muy denso, tendremos menos problemas con la mala hierba, con la maleza. Vemos aquí los números indicadores de precisamente lo que estábamos comentando. En vertical vemos la digitaria y en horizontal veríamos la altura de siega. El 75% prácticamente vemos aquí serían unos 5 centímetros, me parece, la altura de siega. Y el 30% sería de unos 7 centímetros aproximadamente. De modo que vemos aquí una relación directa. Y lo que yo quiero explicaros es que esta altura de siega desempeña un papel importantísimo a la hora de controlar esas poblaciones de malas hierbas. De hecho, si necesitamos corregir esa altura de siega, veremos perfectamente cómo también con ello corregimos las poblaciones. Y todo lo más importante, todo el punto central de todo esto es que, por ejemplo, en el caso de la festuca, vemos cómo esto aumenta la densidad del césped y hay una correlación directa entre esa densidad y, como decíamos, la población de, bueno, en este caso de la digitaria, pero de malas hierbas en general. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo muy físico. Lo vemos aquí, 2,5, 5, 7,5 y 10 centímetros respectivamente. Podemos ver perfectamente cómo la festuca puede ser mucho más densa y puede estar mucho más compactada
Y por eso hay mucha menos penetración y no tenemos tanta germinación de semillas. Y aquí tenemos, vamos a ver el efecto de la edad de un potting green sobre la presencia de poa annua. Vamos a hablar particularmente de los primeros 15 años. Esta sería la presencia de la poa annua y aquí tenemos abajo en el horizontal la edad del potting green en años. Aquí tenemos una gráfica, vemos perfectamente la progresión y vemos cómo a medida que crece la edad del potting green, también aumenta la presencia de la poa annua. De modo que lo importante aquí, con lo que debemos quedarnos, es que si somos cuidadosos con nuestro césped, pero no tenemos cuidado con la población de poa annua, irá creciendo y seguirá creciendo a lo largo de los años con el tiempo y con la edad de nuestro potting green. Y aquí tenemos el efecto de la altura de siega en un potting green sobre el porcentaje de poa perenne. Aquí tenemos el biotipo perenne, la poa perenne en vertical, y en horizontal tendríamos la altura de siega en milésimas de pulgada. Está expresada en milésimas de pulgada. Aquí tenemos la altura de siega, como se ve perfectamente relacionada con una curva decreciente en el nivel de poa perenne. A la derecha vemos cómo a medida que ha ido aumentando la altura de siega, claramente se ha ido decreciendo el porcentaje de biotipo perenne en cuanto a poa que tenemos presente en nuestro césped. Vamos a hablar ahora sobre las condiciones que promueven la poa annua y el agrostis o el bentgrass. Es algo muy importante. Si tuviera que quedarme con una sola diapositiva, esta sería quizá la más importante de la presentación. Aquí tenemos las condiciones que favorecen la poa annua y aquí tenemos las condiciones que favorecen la aparición de agrostis o de bentgrass, ¿vale? Vamos a ver primero los factores. La humedad del suelo sería uno de ellos, el primero. La poa prefiere las condiciones de humedad, de modo que lo más húmedo que sea nuestro césped o que sea nuestro clima, más favorecerá a la poa annua, y sin embargo el bentgrass o agrostis prefiere una humedad moderada, un suelo con humedad moderada. De modo que, ¿qué podemos sacar en conclusión? Quiere decir que si... Vamos a ver si con otro puntero podemos ponerlo más claro. Si regamos demasiado un potting green, vamos probablemente a inclinar nuestra balanza hacia la poa annua, hacia la aparición de esta planta. Y sin embargo, si no lo regamos tanto y hay una humedad más moderada, probablemente estaremos favoreciendo la aparición de bentgrass o de agrostis. De modo que lo que estoy diciendo es que no hay que regar demasiado, hay que tener cuidado con ese factor. Aquí tenemos también las condiciones del suelo, las condiciones de compactación de nuestro césped. Vamos a ver cómo la poa annua se ve favorecida por un suelo más compactado y sin embargo el bentgrass se ve favorecido por un suelo más descompactado, con menos densidad. De modo que la poa lo que prefiere de todas las condiciones posibles sería tener un suelo húmedo y compactado. De modo que para favorecer la aparición del bentgrass deberíamos tener un suelo con una humedad moderada y además descompactado, no tan compacto. Esas son las condiciones que favorecerían la aparición del bentgrass en nuestro césped. Además, aquí tenemos otras características que vamos a ver más adelante en la presentación.
¿vale? Pero estas dos eran las más claras y las más importantes. Así que vamos a ver un poco también el paintbrush en un experimento que hemos estado trabajando. Tenemos diferentes temperaturas. Veis aquí perfectamente los grados a los que se han sometido las raíces. Y aquí tenemos como, aquí podemos ver perfectamente cómo las raíces no se ven afectadas hasta que superamos los 30 grados. A partir de estos 34 grados vemos claramente cómo se ve muy afectada. La raíz está totalmente destruida a los 38 grados. De modo que lo que quiero es que comparéis esto con, este era el caso del paintbrush, y vemos aquí el caso de la poa annua. Tenemos las mismas temperaturas y vemos cómo las raíces de la poa annua paran su crecimiento mucho antes. En las temperaturas altas directamente no sobrevive. De modo que esto es una de las cuestiones a tener más en cuenta. En la siguiente diapositiva vamos a resumir también lo que estoy comentando, y lo que podemos sacar en conclusión es que el creeping paintbrush es mucho más tolerante a condiciones de sequía y altas temperaturas que la poa annua. Recordemos que el creeping paintbrush es el Agrostis stolonifera. Por ejemplo, sabemos perfectamente que estas condiciones son muy importantes. Además, en España específicamente hay momentos de altas temperaturas y sé que debéis tenerlo en cuenta. Aquí veis lo que os estaba comentando, la conclusión a la que llegamos con ese experimento. Y lo que tenemos que hacer es intentar tener el green lo más seco posible dentro de las condiciones idóneas para su mantenimiento, para intentar reducir esa poa annua y también intentar mantener al mínimo los niveles de estrés del suelo. Lo que hay que hacer es sobre todo no regar de más, intentar no humedecer demasiado el suelo, porque si no vamos a perder esa ventaja competitiva que tenemos con respecto a la poa annua. Lo que quiere decir también esta cuestión es que a veces en un verano inusualmente caluroso el tipo perenne puede morir actuando como un biotipo anual. Ocurriría como, por ejemplo, en un verano inusualmente suave, un biotipo anual de poa annua podría sobrevivir y llegar a actuar como un tipo perenne. Los biotipos anuales son mucho más fáciles de controlar, como decíamos al principio de la presentación, que los biotipos perennes. Tenemos que recordar que es mucho más difícil matar o eliminar los biotipos perennes con herbicidas, por ejemplo. Vamos a hablar un segundo de la biología pura de la poa annua. La poa annua tiene unos requisitos muy fuertes en cuanto a la germinación de semillas. Esta es una foto de un césped bermuda. Y aquí tenemos un marcador de 50 yardas. Y en esta área de aquí vemos cómo hay un escalpado bastante fuerte. Y a medida que esto ocurre, va creciendo más y más la poa annua. Eso quiere decir que tenemos una relación directa entre esa penetración y la aparición de la poa annua en nuestro campo de golf. Por ejemplo, si estamos intentando gestionar ese problema de la poa annua, tenemos que tener muy en cuenta todo esto. Aquí también tenemos otro ejemplo bastante importante de la biología y del comportamiento biológico de la poa annua. Aquí tenemos
una zona en el círculo que estoy dibujando que está completamente abrumada en cuanto a la germinación de semillas. Y esta área de aquí no tiene en absoluto POA. De modo que lo que ocurre en este caso en concreto es que el campo de golf estaba drenando y el verano anterior habían eliminado una zona del césped y colocaron una zona nueva. Lo que ocurre aquí es que la Poa annua suele crecer en aproximadamente 1 centímetro de suelo. Por lo tanto, cuando retiras esa zona, quitas la Poa annua, pero resulta que la semilla queda por debajo. Y como Poa annua crece muy discretamente, por decirlo de alguna forma, en ese suelo, bueno, para controlarla sin químicos, lo que tenemos que hacer es eliminar las zonas afectadas y luego poner un área que no se vea afectada por ese problema para poder eliminarlo totalmente y erradicarlo de la zona de ese suelo. Y aquí veis de nuevo, antes de que se produjera esa abrumación de semillas, vemos cómo han retirado la zona de Poa, la zona infectada. Y aquí, el año siguiente, habían retirado toda la Poa, todo el suelo afectado y pusieron nuevas áreas de césped totalmente nuevas y ya vemos que no queda absolutamente ningún rastro de la Poa. De modo que todo lo que quiero explicar es que como la Poa crece en ese centímetro de suelo, en el primer centímetro de suelo, si lo eliminamos, eliminaremos también la Poa annua. Sin embargo, tendremos que poner de nuevo una capa nueva para poder favorecer ese crecimiento de nuevo césped, que será ya un césped sano. Pero vamos a cambiar un poco de temática y vamos a hablar de controlar la Poa annua en céspedes de clima cálido. Como decía antes, es mucho más sencillo eliminar o controlar esa Poa annua en un clima cálido. Aquí tenemos algunos herbicidas que ya conoceréis que se pueden utilizar en España. Algunos no están registrados, pero muchos de ellos son realmente buenos a la hora de eliminar la Poa. No quiero hablar mucho sobre los herbicidas hoy, pero bueno, os he puesto algunos ejemplos y como ya sabréis, son bastante correctos en cuanto a el medio ambiente. Además se utilizan en dosis bajas. Y aquí tenemos una de las pruebas que yo he llevado a cabo con herbicidas, precisamente. Si miramos aquí en esta zona, es una zona de control. La parcela sin tratar. Y aquí tenemos una parcela tratada con Revolver y con Monument. Creo que los dos se han utilizado en España. Se pueden utilizar sin problemas. Y es un experimento que se llevó a cabo en cuanto a la Poa en Bermuda, en césped Bermuda. Y aquí está, aquí podéis ver un campo de golf que utiliza un Monument en esta zona. Vemos aquí como hay también un control de la Poa bastante bueno. Lo que pasa es que tenemos que tener mucho cuidado, eso sí, porque los herbicidas muchas veces presentan migraciones. Aquí tenemos un pequeño valle y aquí el agua se ha desplazado, veis, en esta dirección, y vemos cómo la Poa
La POA también se ha desplazado con la migración y con el agua. Ha atacado en la zona en la que había quedado libre de herbicidas. Si lo hacemos, por ejemplo, con spray en esta zona de aquí arriba y luego llega aquí con una migración, podríamos matar incluso al bentgrass, a nuestro agrostis. De modo que tenemos que tener cuidado en muchos casos con estas migraciones y corrientes de agua. Vamos a ver también algunas preguntas que podáis tener. Porque no quiero que... Si no, no hay problema, Fred. Si tienes necesidad de tomar un poquito más de tiempo para acabar el seminario, no hay ningún problema. Si hay preguntas también, podemos hacer las preguntas si prefieres en el momento o si prefieres al final de la presentación. Sí, puedes hacer las preguntas ahora incluso, ¿no? Si hay alguna pregunta. Bueno, ahora mismo no hay todavía preguntas, pero si las hay, te las haré llegar. Ok, vale, no te preocupes, Xavier, si hay preguntas en cualquier momento yo puedo responderlas sin ningún problema. De modo que estábamos hablando del uso de algunos servicios que también sería, por ejemplo, en Europa se usa bastante el paclobutrazol. Se trata de un producto que hay que utilizar con cuidado, aunque no hay evidencias de su toxicidad, pero bueno. Tenemos aquí la producción de biomasa. A 0,25 libras por acre. Y comparado con la zona de no tratamiento, la zona de control, vemos aquí la diferencia que se produce en esta gráfica. Hay una reducción en el crecimiento comparado con la zona no tratada. De modo que, si comparamos estas dos líneas, el paclobutrazol claramente disminuye ese crecimiento. Sin embargo, si miramos a la línea azul que representa la POA, el paclobutrazol de nuevo reduce también el crecimiento de la POA en aproximadamente el 60%, porque solo estamos teniendo un crecimiento del 40%, como estábamos hablando, después de su aplicación. De modo que este producto es mucho más efectivo en la POA que en el bentgrass o en agrostis. En cualquier caso, si lo utilizamos durante mucho tiempo, reduciremos el crecimiento de la POA y mejoraremos el crecimiento del bentgrass. De modo que lo que queremos es un producto que sea muy competitivo con respecto a la POA y que haya una diferencia en el tratamiento con el bentgrass. Aquí tenemos, por ejemplo, la POA, lo podéis ver perfectamente, está bien marcada con el puntero. Y aquí podemos ver el bentgrass. Y vemos cómo está creciendo por encima de la POA annua. De modo que el paclobutrazol sí que reduce, como decíamos, esa incidencia de la POA annua en el bentgrass, en el agrostis. Pero vamos a ver el resultado de algunos experimentos que hemos realizado, algunos ensayos en una zona de putting green con bentgrass y con POA. Podemos ver aquí perfectamente que hay algunos tratamientos que han funcionado mejor, que están funcionando realmente bien, y algunos que están reduciendo la POA visiblemente también. De modo que vemos aquí, bueno, algunas imágenes. Aquí tenemos también el paclobutrazol.
Tiene distintos nombres, tiene distintos productos que lo contienen y que podemos utilizar para ver esos resultados. Aquí tenemos distintas tasas de utilización que hemos utilizado. Aquí sería la utilización estándar, digamos, 0,28, y se aplica cada 4 semanas. Se hacen 2 o 3 aplicaciones en otoño y 2 o 3 aplicaciones en primavera. Nosotros hicimos diferentes aplicaciones, como decía, en otoño y en primavera, pero lo que sí que es clave, totalmente clave, es aplicar el producto en un periodo de crecimiento activo para tanto Agrostis como POA. Vamos a ver algunos de los datos más concretos. Este es el porcentaje de POA, de presencia de POA, en el putting green en mayo. Aquí vemos la zona no tratada en mayo. Aquí vemos la zona tratada con primo. Con 2 aplicaciones en octubre, en noviembre, en marzo y en abril. Vemos como perfectamente se aprecia en la imagen que primo no ha conseguido reducir ese porcentaje de POA. Hay muchas especies de POA que han desarrollado resistencia a estos productos, de modo que vamos a ver el paclobutrazol, serían 0,25 kilogramos por hectárea. Con 2 aplicaciones en otoño y 2 aplicaciones en primavera hemos reducido de 74% la POA anua al 36%. La verdad es que es un cambio muy fuerte, son unos resultados buenísimos, es un buen control de la POA anua. Y en la siguiente diapositiva podemos ver lo que ocurre cuando utilizamos 3 aplicaciones en otoño y 3 aplicaciones en primavera. De modo que en vez de 2 en otoño y 2 en primavera, hacemos 3 en cada temporada, un total de 6 aplicaciones en un año. Tenemos la zona no tratada, 75%, pero cuando utilizamos paclobutrazol a 0,25 kilogramos por hectárea, como hablábamos antes, reducimos la POA del 75% a nada menos que el 21%. Es un control espectacular de la POA. De modo que el paclobutrazol puede ser utilizado para reducir la POA en putting green que sean de tipo Bentgrass o Agrostis. Aquí tenemos algunas imágenes también. Tenemos una zona no tratada aquí en el centro. Se aprecia perfectamente. Aquí, sin embargo, hay una zona tratada con paclobutrazol. Y aquí tenemos otra zona también, otra parcela tratada con paclobutrazol. Se aprecia perfectamente el cambio. Y vemos cómo es muy efectivo a la hora de reducir la POA anua. Y aquí tenemos una imagen incluso más cercana. Aquí tenemos la actuación del paclobutrazol y aquí tenemos la zona no tratada, la zona de control, y se puede apreciar perfectamente esa línea que marca el tratamiento y que nos muestra claramente la efectividad del tratamiento entre la zona de control y la zona tratada con paclobutrazol. Se ven unos resultados excelentes. De modo que, como decíamos, sí que es posible tener esos resultados tan buenos si podemos utilizar paclobutrazol. Aquí tenemos la zona afectada, bastante dañada, y aquí tenemos la zona de Bentgrass,
que está teniendo un comportamiento mucho mejor en esa zona. De modo que, como decíamos antes, se aprecia visualmente también ese efecto que decíamos que tiene mucho más incidencia en la POA que en el bentgrass o agrostis que hablábamos antes. Esta es la POA annua. Con una regulación de la fertilización con paclobutrazol. Típicamente hemos tenido que aplicar paclobutrazol cada 4 semanas para mantener la tasa de crecimiento. Vamos a hacer una última reflexión. Aquí tenemos un producto coreano. No es que pueda leerlo, es que conozco el nombre. Y se llama POACure. POACure. Es muy efectivo a la hora de controlar la POA. No está registrado en los Estados Unidos y creo que tampoco en Europa. Pero creo que algún día estará registrado y me gustaría enseñaros una diapositiva específica. Y después, si queréis, podremos pasar a la ronda de preguntas. Pero bueno, quería explicaros lo bien que funciona este producto en concreto, que espero que en algún momento pueda registrarse y podamos utilizar, porque aquí tenemos un control de la POA fantástico, podéis verlo aquí, es muy efectivo en comparación con la zona de control. Así que espero que pronto sea registrado, como decíamos, en Estados Unidos y en Europa. Me gustaría asegurarme también de que tenemos un poquito de tiempo para preguntas. No sé si tenemos preguntas y de qué tipo. Muchas gracias, Fred, por la presentación. Vamos a darles algunos minutos a los participantes para que puedan plantear sus preguntas. Una pregunta de Borja Azpilicueta. Pregunta por Etefon, las aplicaciones y de Etefon y sus circunstancias. Sí, bueno, puede ser utilizado para reducir la POA annua, pero lo importante es que tenemos que estar pendientes de que no cause escalpado de nuestro césped. Tenemos que utilizarlo siempre en combinación con primo. Si lo utilizamos bueno, por ejemplo, yo estuve utilizando este producto un mes antes de que salieran las semillas y sí que es verdad que fue muy efectivo. Vamos a hablar un poco de las tasas de los tiempos de riego y las tasas de infestación. Me parece una gran pregunta. Lo que tenemos que hacer es regar cuando el bentgrass está creciendo activamente. Si regamos muchas veces cuando este bentgrass está creciendo, también la POA no aprovecha ese momento para crecer. Por lo tanto, tendremos una germinación mayor de la POA. Sin embargo, el problema viene cuando el beneficio que deberíamos sacar de ese riego puede acabar siendo un efecto negativo cuando ese crecimiento se produce también en la POA. Lo que tenemos que asegurarnos es de que hacemos nuestro césped lo más compacto posible para ir reduciendo la POA en el tiempo, ir reduciendo su aparición. Era una gran pregunta. No hay más preguntas de momento, pero déjame hablar un segundo en español para los asistentes y así les daremos algo de tiempo. Así que mientras penséis las preguntas, simplemente recordaros
que tenemos programado otro webinar para el 1 de diciembre. En este caso será la licenciada en Biología Bárbara Simancas, que nos hablará sobre la respuesta fisiológica en condiciones de estrés de la planta. Será un tema muy interesante porque trataremos sobre todo el estrés oxidativo derivado de las altas temperaturas y de muchas horas de exposición. Vamos a ver algunas preguntas más porque hemos tenido bastantes preguntas en estos minutillos. Déjame un segundo que las compruebe. Vamos allá. ¿Hay alguna diferencia morfológica entre la POA anua y la POA perenne? Sí, la hay, en efecto. La perenne, los biotipos perennes, tienden a ser mucho más laterales y la POA anua suele crecer de forma mucho más vertical. De hecho, tenemos aquí una diapositiva, vamos a mostrárselo a los asistentes. Aquí tenéis un prototipo de anua, de POA anua, y veis cómo crece hacia arriba, crece verticalmente. Y vamos a compararlo con el prototipo o el biotipo perenne. Y aquí vemos cómo crece mucho más hacia los lados, mucho más de forma lateral, más tumbada que el biotipo anua. Es una de las grandes diferencias que tienen estos dos biotipos, pero hay otra diferencia. El biotipo perenne no produce tanta semilla, como decíamos antes a lo largo de la presentación, como lo hace la POA anua. Perfecto, gracias, Fred. Otra pregunta. ¿Has tenido casos de POA anua con resistencia a la urea sulfínica? Sí, efectivamente hemos tenido, sí, hemos tenido este tipo de resistencias. Hemos tenido resistencias a Revolver, por ejemplo. Hemos tenido resistencias a Monument. Hemos tenido resistencias también a Transit. Y hemos tenido incluso resistencias a flasasulfurón, de modo que sí, hemos tenido diferentes resistencias. Es un problema, y cuando utilizamos herbicidas de sulfonilurea, la verdad es que podemos tener este tipo de problemas, y por eso antes lo comentaba también durante la presentación. Hay que combinar con otras cuestiones. Otra pregunta de María Carrera. Propisamita querría saber con respecto a esto si has visto alguna vez resistencia. No, nunca he visto resistencia en este caso, pero hay que recordar que la POA anua es una especie, como decíamos, muy variable genéticamente, de modo que aunque no tengamos resistencia, casos de resistencia, no quiere decir que en el futuro no pueda surgir este problema. Debemos asegurarnos, precisamente porque es tan diversa genéticamente, de que no desarrolla esa resistencia combinándolo con otros métodos. El etufilmasato crea resistencia también en POA. Sí, efectivamente, puede crear resistencias a cualquier tipo de herbicida prácticamente. ¿Cuál es el producto químico POAcure? ¿Qué principio químico utiliza? Es Parazolam. Metiosolín. Metiosolín, sí, efectivamente. De Eugenio Rola tenemos otra pregunta. La temperatura nos sugiere cuándo empezar las aplicaciones.
Dame un segundo para reformular la pregunta en inglés al profesor, por favor. Vale, perfecto. ¿Cuál es el mejor momento para empezar en otoño o más tarde? ¿Y cuál es el mejor momento para empezar en primavera con las aplicaciones? Con el paclobutazol, sí, efectivamente. Para intentar que no resulte demasiado penetrante en el green. La mejor época o el mejor momento es cuando están creciendo activamente, como decíamos antes, el agrostis y la poa. En verano, a finales de verano, empieza a crecer el bentgrass y ahí es cuando tenemos que empezar a hacer nuestras aplicaciones. En invierno, sin embargo, para el crecimiento empieza a verse más reducido y entonces cuando vuelve otra vez a estar activo en cuanto a crecimiento es cuando tenemos que volver a aplicar este paclobutazol. Tenemos que tener muy en cuenta este crecimiento activo, es lo más importante para nuestras aplicaciones. Y la otra pregunta era... Con respecto, me parece a... Bueno, lo que tenemos que hacer es aplicarlo tarde, lo que decíamos era con respecto al momento de la aplicación durante el día, tenemos que aplicarlo tarde cuando ya no vamos a tener tráfico y por la mañana aplicamos algo de riego para quitar los excesos, pero solo unos 5 minutos. Yo haría eso 2 o 3 mañanas después de la aplicación con revólver, porque lo que hace es que retira los residuos y retira lo que nos sobra de las plantas, de modo que no tendrá una respuesta tan agresiva. Otra pregunta desde Portugal. Considerando que hay más restricciones en el uso de químicos, ¿cómo podemos utilizar nuevos herbicidas o cómo consideras que llegarán a aprobar nuevos herbicidas en Europa? Es una buena pregunta, la verdad. La Unión Europea se ha movido en una dirección bastante restrictiva en este sentido y lo hace muy difícil para que nuevos productos consigan registrarse para su uso. No estoy muy seguro de cuál es la respuesta a tu pregunta, pero de lo que estoy seguro es de que desde la perspectiva de un campo de golf tendría que ser una relajación, unas reglas un poquito más laxas para permitir la utilización de ciertos productos, porque no es posible que prácticamente todos los productos estén a punto de ser prohibidos prácticamente. Tenemos una incidencia de productos prohibidos enorme en Europa y tenemos que, bueno, los ejemplos también de Estados Unidos y en concreto de California, donde creo que se ve claramente que es un problema que hay que enfocar desde la legislación y debemos abogar por una relajación de esas normativas en la Unión Europea para hacer más permisiva la situación. Esa es mi opinión personal. Volvemos de nuevo con sulfonilurea en el tipo Paspalum. Me gustaría saber si es posible utilizarlo y cuál sería la tasa de utilización. No. Es demasiado sensible, de modo que yo no recomendaría su uso. Un comentario
de otro de los asistentes con respecto a al registro de nuevos herbicidas en Europa, que dice que puede ser un problema económico también. Sí, efectivamente es un problema económico porque también las tasas económicas para registrarse han crecido también muchísimo, efectivamente. Así es, no hay más preguntas de momento. Xavier, por favor, recuérdales que colgaré para que tengan a su disposición la presentación en la página que habíamos hablado en Talfels, y en Talfels podrán descargarla gratuitamente sin ningún problema. Está a su disposición. Y otra cuestión que estaba deseando comentar es: volveré a España pronto. Es uno de mis países favoritos. Tengo varios amigos allí. Estoy deseando ir y dar seminarios de nuevo, de modo que, por favor, tenme en cuenta si haces algún congreso anual. Por supuesto, me encantaría que nos conociéramos en persona. Gracias, Fred, por tu colaboración. No hay más preguntas, de modo que por mi parte esto es todo. Muchísimas gracias, Fred, de nuevo por tu presentación. Ha sido un placer, ha sido estupenda. Y estoy seguro de que para los demás, los asistentes, habrá sido también una maravilla tenerte con ellos. Gracias por todo, gracias por participar, y estoy deseando veros en algún momento. De modo que hasta la próxima. Gracias. Voy a hablar en español ahora a los asistentes. De modo que muchísimas gracias, Fred. Gracias, Fred. Gracias, Xavier. Gracias a todos.